Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, cerrando este año 2023, daremos un vistazo sobre los puntos que han marcado mayor interés político en el mundo por sus posibles consecuencias y expectativas. Vemos que en la mayoría de los países, Europa, América, incluso en Asia, hay una gran polarización política entre la población que prefiere una u otra tendencia ideológica. También las guerras se han hecho sentir en los últimos meses del año, desde el 7 de octubre. Los ataques entre palestinos y judíos nos paran los pelos con escenas desgarradoras. Hamás e Israel amenazan con destruirse mutuamente. Las últimas noticias son las del intercambio de rehenes entre Hamás e Israel. Bueno, hemos visto que Hamás ha liberado un segundo grupo de 17 personas, Israel unas 39. Egipto y Qatar han sido los países mediadores de esta tregua. En este foco, esto nos ha hecho bajar la tensión de la guerra entre Rusia y Ucrania, que tantas consecuencias políticas, económicas y humanitarias ha dejado y que continúa en avance. Otros incidentes aislados, entre los que podemos decir los que han sucedido en otros lugares del mundo, como los disturbios aparentemente promovidos por un grupo de ultraderecha, donde murieron varias personas en Dublín. A mí me gustaría iniciar este conversatorio analizando el resultado de las elecciones en Argentina, como parte de nuestra América Latina, ¿verdad? Donde un outsider de la política pues terminó conquistando la Casa Rosada. Javier Milei se impuso contra todo pronóstico, diciendo que iba a realizar una revolución liberal y que en los próximos 35 años volverá Argentina a ser una potencia mundial. Es el primer presidente de Argentina que gana diciendo que va a recortar los gastos. Para este análisis hemos invitado a Daniel Chamorro, doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, con doctorado y máster en Estudios Internacionales y Administración Pública, Maxwell School, Universidad de Syracuse. Trabajó en la dirección jurídica y organizativa del Ministerio de Ciencia e Investigación de España. Ha sido profesor de Ciencias de la Administración en la Universidad Complutense de Madrid, director de oficinas comerciales en España y en países europeos e iberoamericanos. También ha sido director de Relaciones Exteriores para la Exposición Universal de Sevilla, entre otras direcciones. Además, y para nosotros lo más importante, ha sido cónsul general de España en México, New Orleans y la República Dominicana, entre otros importantes roles. Ha estado bastante vinculado con lo que es la República Dominicana. También nos acompaña en este programa el licenciado Inocencio García, maestro en alta dirección pública del Instituto Universitario de Investigación de José Ortega y Gasset y la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Es licenciado en Sociología con estudios en Globalización, Estado e Integración Regional, con énfasis en la Unión Europea y Centroamericana por el Instituto de Altos Estudios de Ciencias Políticas de la Universidad de París. Ha desarrollado distintas e importantes funciones dentro de la administración pública. Inocencio, Daniel, sean muy bienvenidos. Muchas gracias. Buenos días, Muchas Mónica. gracias, buenos días. Buenos días, don Daniel. Bueno, hoy yo quiero analizar, como decía, la situación de Argentina, un país con tantos recursos naturales, gran exportador de granos, con reservas de gas, petróleo, litio, que ha pasado a ser uno de los países supuestamente más endeudados del mundo, con una devaluación galopante durante, podríamos decir, que las últimas 7 décadas. Pues Milei aparece diciendo que va a acabar con todos los males económicos de la Argentina, habla de dolarizar la economía, de suprimir gran parte del Estado, de bajar impuestos y de romper con lo que ha sido el modelo económico-político de la Argentina durante los últimos años. Javier Milei se ha convertido en presidente, siendo el más votado después del regreso de la democracia en el 83. Se dice que el oficialismo estaba muy dividido, pues él ganó con 11 puntos más que Sergio Massa, fue 55.7 a 43%. Los números han dicho que los jóvenes votaron masivamente por Milei,
que necesitan algo distinto al peronismo. Y a mí particularmente me llama mucho la atención que en Colombia esos mismos perfiles de jóvenes votaron por Petro, por el cambio en una dirección totalmente opuesta. ¿Qué ha pasado en la Argentina? Entonces me pregunto, ¿podrá Javier Milei cumplir sus promesas? Quise hacer este preámbulo, Inocencio, Daniel, para pues darle ya la palabra a ustedes. Y yo me pregunto, siempre el poder desgasta y siempre vamos a querer lo contrario porque siempre los que lo hacen mal, o tenemos la esperanza y las miras puestas en que en Argentina Milei lo va a hacer mejor y Petro lo va a hacer mejor también en Colombia. Y pongo estos dos ejemplos porque es totalmente lo contrario. Colombia viene de la derecha y quiere un giro a la izquierda. Argentina viene de la izquierda y quiere un giro a la derecha. ¿Cuáles son los pronósticos? Vamos a Daniel, que se estrena en este programa, que es la primera vez que viene aquí. Hombre, yo veo que son dos países completamente distintos. Completamente que salen distintos. de situaciones completamente distintas. No solo el tema ideológico de izquierda a derecha, sino situaciones económicas distintas, situaciones sociales distintas, situaciones de formación escolar de la juventud completamente distintas. Entonces, que Argentina se haya animado, o la gente más joven en Argentina, a votar a este candidato que tiene algunos tintes histriónicos, como todos pueden comprobar simplemente, ¿no? Espero que no se sienta insultado el caballero, pero que por lo menos dice cosas distintas. O sea, no vuelve a repetir, vamos a mantener a todo el mundo como un electorado sujeto, cautivo, con una paguita, un sueldecito, sino vamos a intentar que la gente se convierta en emprendedores. Los jóvenes lo que quieren es ser emprendedores. Ya los jóvenes de esta generación no quieren ser funcionarios, quieren ser emprendedores, con razón además. La idea de funcionario es muy dura. Entonces, la situación en Argentina era insostenible. O sea, se han agarrado, en España decimos agarrarse a un clavo ardiendo cuando te agarras a lo que sea con tal de salvarte. Y la situación era insostenible, unas inflaciones terribles. El candidato que presentaba la otra parte era el responsable de esas inflaciones durante mucho tiempo. Era el ministro de Economía. Claro, el ministro de Economía, exactamente. Entonces, eso yo creo es lo que ha sido más determinante. Y segundo, es que la situación de Argentina y lo que provocó el peronismo ha sido lamentable. Un peronismo que se ha cargado a un país magnífico, que tenía una renta per cápita superior a la mayoría de los países europeos en los años 30, que los conferenciantes, Ortega y Gasset, que le he oído que participaba usted de alguna institución, por ejemplo, venía a dar conferencias a Argentina, porque le pagaban mejor que en España. Si es que en España le pagaban, que no lo sé. Wow. Entonces, las grandes artistas españolas venían todas a Argentina, hacían turnés en Argentina, los grupos de ballet, los grupos de danza, iban todos a Argentina, porque era un emporio de riqueza y de cultura. Entonces, el pueblo argentino tiene memoria de eso y la gente sabe que eso era así. El agarrarse ahora a este candidato, ¿les vendrá bien o les vendrá mal? No lo sabemos, el tiempo lo dirá. Tenemos que darle por lo menos los 100 días estos que se suelen dar de tregua. Vamos a esperar lo que hace. Me da miedo el componente que pueda llamarse populista o un poco histriónico, pero en cambio me da esperanza el que parece que tiene sentido común y dice cosas, dice verdades de apuño, que decimos en España. Yo espero, deseo para Argentina a lo mejor obviamente, y yo espero que este hombre tome un curso que permita orientar una economía que es muy difícil reorientar. Es una economía que además se ha acostumbrado a no cumplir lo que promete. A España le vendieron una zona que se llamaba Vaca Muerta y la explotación de esa zona, una empresa básicamente española, Repsol, y con YPF, los franceses. Y después resultó que cuando descubrieron enormes reservas de gas, se lo vendieron a los chinos. Pero al día siguiente un tal Kisilov, que todavía anda por ahí moviendo el rabo, como decimos en España. Entonces, ¿qué harán los argentinos nuevos? ¿Qué hará este caballero? Hay que darle 100 días, esa es mi opinión. Bueno, definitivamente no podemos conseguir cosas distintas haciendo lo mismo, que es un refrán, por cierto, muy de moda. Y mucha razón tiene Daniel Chamorro en señalar que hay un cambio de paradigma con los jóvenes. Ya los jóvenes no quieren ser empleados, quieren ser emprendedores. Y el discurso de Milei se adapta muy bien a lo que serían nuevos emprendedores. También quiero señalar, Inocencio, que según he leído, yo he estado en Argentina y me he montado, por ejemplo, con choferes de taxis que me los he encontrado sumamente cultos. Sin embargo, las noticias que he visto es que la educación está en el suelo y que está peor que hace 30 años y que los niños
pasan, bueno, algo parecido a lo que pasa aquí, que no saben leer ni saben matemáticas cuando salen de la primaria y arrastran todo esto el bachillerato y que por supuesto no todos entran a la universidad y los que entran son malos profesionales. De manera que si es así, el modelo educativo de la Argentina se está deteriorando a una gran velocidad. Entonces, antes de las elecciones estuviste aquí, Inocencio García, y pronosticaste que Milei iba a ser presidente. Estoy de acuerdo con lo que dice Daniel Chamorro en cuanto a que su discurso, a pesar de su histrionismo, muchos dicen que eso lo hizo ganar porque, bueno, porque se necesitaba algo distinto. Sin embargo, él se ha moderado desde ya. ¿Cuáles son los pronósticos que tienes, Inocencio, respecto a la economía? Bueno, cuando uno analiza todas las perspectivas, los pronósticos, tal como tú lo señalas, respecto al tema económico, bueno, pero Argentina la tiene muy compleja, muy difícil, porque estamos hablando de una inflación de 140% anual, eso en primer lugar. En segundo lugar, estamos hablando de un endeudamiento externo, yo diría un tanto que salvaje, ¿no? En el sentido de que Argentina no tiene dólares, ¿no? Y precisamente el hecho de que Milei proponga dolarizar la economía, la pregunta que se hacen los economistas y tanto inclusive el mismo Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que cómo hace Milei una propuesta de dolarización sin hablar con nosotros, ¿no? ¿Verdad? Con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Es decir, que para poder dolarizar la economía, bueno, eso tendría que recibir un cuantioso préstamo, como recibió, por ejemplo, Macri, que fue de 47.610 millones de dólares, el mayor préstamo que ha hecho el Fondo Monetario Internacional en toda su historia. Entonces necesitaría, para poder dolarizar la economía, de recibir un préstamo, porque Argentina no tiene dólares. Eso en primer lugar. Estamos hablando también de un 40% de la población en pobreza. Sí, sí. Yo que fui en varias ocasiones a Argentina, cada vez que iba me encontraba con una cosa muy dolorosa, y era ver una cosa en un país que, tal como lo dijo don Daniel, la década del 30 y todavía en la década del 50 Argentina era la quinta potencia mundial, ¿no? Y uno ver, por ejemplo, que 2013 en adelante, todo ese proceso de empobrecimiento de familias jóvenes, ¿no? Estando en las aceras, en colchones, con frío, con sus hijos, es decir, una cosa realmente... Y antes también, Inocencio, acuérdate de que por los años 2000 el dinero pasó algo parecido a la devaluación en Alemania, que se cobraba un salario y ya no se sabía. El corralito del 2001. Claro. El corralito del 2001 es que Argentina viene atravesando una situación muy complicada en materia económica. Por ejemplo, recuérdate que hablábamos en ese programa que tú hiciste referencia, de que, por ejemplo, en el gobierno del presidente Alfonsín recibió el endeudamiento en alrededor de 3.000, un poquito más de 3.000 millones de dólares, ¿no? Y entonces, bueno, la indisciplina, con todo el respeto para los argentinos, ¿no? La indisciplina argentina, el tema de la corrupción, ¿no? El partidismo político, no, yo diría un sistema de partido no estable, a pesar de, ¿no?, del histórico peronismo. Pero el tema, a mí me parece que el tema corrupción ha sido un factor de desestabilización creciente en Argentina, y es lo que le ha permitido entonces, ha permitido que los organismos internacionales hayan dirigido la política económica y monetaria de Argentina. Hubo una negociación en el gobierno de los Kirchner, especialmente con Néstor Kirchner, donde, por ejemplo, hacer una negociación con el Fondo Monetario Internacional llevó a la reducción de un 66%
del endeudamiento con lo que luego se calificaron como los fondos buitres, ¿no? Eso permitió un alivio, pero luego cuando entró Macri en el 2015, se volvió a la renegociación que se hizo, se echó para atrás las dos renegociaciones que hicieron en 2005 y 2010. Entonces Macri empezó otra vez el proceso de endeudamiento y ahí fue que recibió del Fondo Monetario Internacional los 47.610 millones de dólares, ¿no? Y ahí entonces empezó de nuevo ese proceso de... y luego entonces la gestión de Alberto Fernández, que realmente se puede calificar como un desastre. Vimos ¿no? que Martín Guzmán, bueno, ahora, relativamente reciente en lo de Alberto Fernández, renunció precisamente también por la negociación con el FMI, y ahí fue que vino este señor Massa. Excúsame que te corté con lo de Macri. Sí. Y lógicamente que Massa no ganaba, no podía ganar, como lo dijimos en el programa anterior, porque si tú tienes una inflación de 140%, y tú eres el ministro de Economía y no has podido bajar esos niveles tan salvajes de inflación, entonces lógicamente que la juventud fundamentalmente, tal como lo dijo don Daniel, te iba a cobrar. Hay para decir esto último, hay una encuesta, un estudio que hizo la Universidad Siglo XXI de Argentina con jóvenes de Córdoba entre 16 y 30 años. Y el 70% estaban favoreciendo, el 74% estaba favoreciendo a Milei. Sí, parece que los jóvenes votaron masivamente. Sí. Entonces, si nosotros trasladamos esa en la provincia de Córdoba a todo el país, estamos hablando que quien le dio el triunfo a Milei fue la gente joven. No, y el mapa estaba todo, creo que fue solamente en cuatro provincias que no ganó Milei. Sí, fue una... Y además que en esa primera, en las primarias de las PASO, bueno, se sabía ya, los números estaban ahí. Milei sacó un 30%, Juntos por el Cambio de Macri sacó un 28.2%. Que se suponía que se iba a sumar. Y se sumó. Y se sumó. Se sumó al final. Se sumó al final y eso fue lo que le dio el triunfo. Esos números estaban ahí y entonces Massa sacó, Unión por la Patria sacó un 27 punto y algo por ciento. Es decir, y luego entonces, al sumarse ahora en esta segunda vuelta, lógicamente que ahí estaba el triunfo de Milei. Bueno, hay dos preguntas que me gustaría hacerle a Daniel Chamorro. Bueno, España tiene bastante experiencia en este tipo de cosas y es cómo gobernar con un Congreso totalmente dividido. Después yo creo que vamos a hacer otro programa hablando de la situación de España, que es muy sui generis y peculiar. Y la verdad es que las cosas que se dicen los españoles, señores, frente a frente, en la televisión, en las cámaras, al que se lo están diciendo así, mira como que no es con él, como para otro lado. Eso es increíble. Bueno, pero volvamos a Argentina. ¿Cómo podrá Milei gobernar con un Congreso tan dividido? ¿Tendrá mayoría? Porque son decisiones que hay que tomar con el Congreso a favor. Muchas veces esto ha pasado y no se han podido hacer los cambios necesarios. Y algo tan importante como lo que él propone, que Inocencio me confirma que dijo que la dolarización va, se necesita, además de los dólares que y la eliminación del Banco Central. La eliminación. Pero para una dolarización debe haber como quiera un Banco Central representante. No, pero además que esa propuesta, a mi modo de ver, no sé si estaré equivocado, y esa firmeza, porque lo vi en el comunicado en la página del antiguo Twitter, ahora X, sí, del gobierno en transición, de que sí, que eso, la eliminación del Banco Central va, y entonces yo creo que eso no sería como una locura. ¿Cómo? ¿no? Yo creo que eso... Daniel, antes de que tú contestes esa pregunta, yo te pregunto, ¿cómo funcionan los países europeos, en este caso España, que es tu país de origen, en cuanto al Banco Central y el Banco Central Europeo? ¿Cómo se maneja esto? Porque ¿podría compararse una dolarización en Argentina con lo que ha pasado con las monedas europeas? Yo creo que no, porque en la normativa de la Unión Europea
El Banco Central tiene unas misiones muy concretas que van referidas a la estabilidad del euro y un poco de control sobre los esfuerzos de conseguir deuda, de endeudarse de los países miembros, pero poco más. El resto de las tareas interiores corresponden al Banco Central, al Banco de España de cada país, en este caso el Banco de España. Entonces, no creo. Por otro lado, en el tema de Argentina, y coincido perfectamente con nuestro colega, el tema de Argentina, dólares hay, no hay en la calle dólares, pero si hay un país exportador por naturaleza que en cuanto corten la corrupción, si la consiguen cortar, que no es tan fácil, en cuanto corten el control de los políticos sobre la administración pública, ahí hay un tema del que tenemos que hablar algún día, que es la administración pública es un elemento de defensa del ciudadano frente al poder político. Cuando el poder político además es corrupto por naturaleza y desde hace décadas, una administración pública organizada, unos sindicatos, si los hubiera serios, como los sindicatos alemanes o los sindicatos suecos, son barreras fortísimas para un poder político desbocado como ocurre en toda Iberoamérica. Entonces, ese es uno de los problemas que está detrás del tema. Si este hombre consigue por sí mismo autocontrolarse en el tema de andar presionando sobre las administraciones públicas y deja a los funcionarios públicos, a los que sean funcionarios públicos del sistema de mérito, o sea, educados en el respeto a la legalidad, que no es tan fácil, pero los hay. Y entonces puede conseguir dólares porque es un país con una exportación de soja mayor que nadie, una exportación de trigo mayor que nadie, una exportación de carne mayor que nadie, que todo se va al mercado de Chicago, es en Chicago donde se decide eso, en la Bolsa de Valores de Chicago. Entonces, dólares pueden obtener, lo que ocurre es que los sucesivos gobiernos se han dedicado durante mucho tiempo a limitar los dólares del empresario, del productor verdadero, con unos cuentos e inventos de 14 tipos de dólares, dólares del exportador de soja, dólares de la viuda del pepino de enfrente. No, es que no puede ser. Entonces, en cuanto eso se libere, diciendo, se acabó este cuento, el dólar es el que es, el exportador gana dinero, se le ponen los impuestos que haya que ponerle, pero los dólares son suyos y él los va a volcar al mercado en inversiones o en lo que quiera, o en crear universidades o en irse de juerga por las noches. Es su derecho, es su dinero. Esos dólares van a circular, se van a mover y va a haber dólares. Entonces, el tema es ese, que no se haya negociado con el Banco Central de Estados Unidos sobre el tema de la circulación monetaria, la circulación física del billete, el papel, me parece absurdo, pues se necesita. Claro. Entonces, eso revela, primero, la incompetencia de toda una clase política, no solo ahí, sino en muchas partes de Iberoamérica. Sí. La falta de seriedad, el deseo rapaz, verdaderamente rapaz, de los políticos en Iberoamérica, que van simplemente para enriquecerse ellos mismos. Como dicen eso, voy a hacerme, le dicen aquí, voy a hacerme. Entonces, mientras eso no se acabe, estamos perdidos. Es un tema, al final, volvemos a los principios básicos. Los principios básicos nunca fallan. Son como lo que nos decían nuestros padres de pequeños. Tienes que limpiarte los zapatos, tienes que limpiarte los dientes. Los principios básicos no fallan nunca. Al final aparecen. Y por mucho que tú intentes taparlos, van a reflotar. Y esos principios básicos es que mientras no haya una ética en la política, una seriedad, una formación jurídica de los funcionarios en base al sistema de mérito, no al sistema de spoil system, que es un sistema que han heredado ustedes, lamentablemente, de Estados Unidos. Y es que el que llega, a todos los que le han ayudado a colocar carteles, le nombran cualquier cosa. Entonces, mientras no se haga eso, estamos perdidos. Mira, aquí se celebró recientemente una reunión del CLAD, al que yo pertenezco. El CLAD es el Comité Latinoamericano de Desarrollo. La sede está en este momento en Venezuela, es una organización internacional a la que pertenece este país y que me nombró representante aquí, aunque la Cancillería nunca me acreditó, no sé por qué. Bueno, entonces, volviendo al tema, mientras el CLAD nos decía en esa reunión que estuvimos, los diversos países de Iberoamérica representados, insistían todos y cuando se les dije, mire usted, déjense de andar por las ramas. Mientras no acabemos con la corrupción no hay nada que hacer. Mientras no vayamos a una administración pública educada en el respeto a la legalidad, o sea, funcionarios que tienen que tener formación jurídica, es que no la tienen. No tienen. No existe administración pública sin formación jurídica. Es así. Claro, entonces, si usted lo que pasa es que dice, no, es que puede ser embajador en España, como lo fue, un señor que nos nombraron hace muchos años, gracias a Dios, y se dice el pecador, pero no el pecador, que el hombre no hablaba español, no tenía ni la más ligera idea de la cultura española, y encima era totalmente contrario a la manera de pensar de los españoles normalmente, era todo más triste que un entierro de tercera, pues claro, aquel hombre duró poco y no pudo funcionar, no hizo nada. Y eso ha pasado en muchos países. Claro, yo digo ese porque es el que conozco, pero los hay más. Pero eso sí, ese señor había puesto, fíjese qué cantidad, $100.000 para la campaña de su presidente. Yo le hubiera dado 500.000 y todavía sin robar hubiera estado bien. Sí. Simplemente con el salario, ¿me entiende? Ese es el problema. Si no volvemos a la seriedad, a los principios, al orden, al derecho y al respeto a las normas, estamos perdidos. Cuestiones sencillas y principios básicos. No hay que inventar el agua tibia en el Mediterráneo. Está inventado hace mucho tiempo. A veces queremos hacer cosas muy rebuscadas y no nos damos cuenta. Nos tenemos que ir a la pausa.
pero quisiera en el próximo segmento, basado en esto que dice Daniel Chamorro, Inocencio, que veamos si, dada la corrupción persistente en Argentina durante décadas, que ha llevado a ese país al empobrecimiento y al endeudamiento, ¿no sería conveniente desde ese punto de vista quitar, como él ha dicho, sacar estos ministerios, aunque luego se conformen de nuevo? Porque es una manera de cortar de raso. Vámonos a la pausa, volvemos. Bueno, yo tengo dos invitados muy buenos, élites, como siempre trato de hacerlo. Daniel Chamorro, Inocencio García. Inocencio llegó primero. Estábamos en el camerino y hablábamos de un nuevo orden mundial, de un nuevo lenguaje. Y aquí comentábamos cómo sí, ¿verdad? Todo, hay un nuevo lenguaje, hay un nuevo orden mundial. Bueno, pero qué bueno que también los emprendedores están dentro de ese orden en el que no estamos de acuerdo en muchas cosas, en otras sí. Bueno, y en este nuevo orden, en este caso ya no mundial, sino argentino, le preguntaba específicamente a Inocencio si con esto que ha dicho Daniel Chamorro, que estoy totalmente de acuerdo con él en cuanto a la corrupción y en cuanto al nombramiento de las personas que contribuyeron en la campaña con dinero o con otros recursos, sin tener la más mínima capacidad de desempeñar un puesto público. Entonces ahora me traslado a lo que ha dicho Milei, que él va a desbaratar, a quitar. Él decía, ¿cómo era que decía cuando arrancaba los papelitos? No, la motosierra. La motosierra. Él decía que va a acabar con estos ministerios. Sí. Cosa que hay ministerios con los que no se puede acabar, porque son necesarios, ¿verdad? Pero ¿no sería esta una forma de quitar todo ese tren gubernamental inoperante, aunque después se vuelvan a poner los que sí son necesarios y con personas calificadas? Inocencio. Bueno, miren, como tuve la oportunidad de estar viajando a España, ¿no? ¿Verdad? Durante ese tiempo, ¿no? En los temas de cooperación, bueno, pues uno se va conociendo con mayor, aparte de la lectura que uno puede hacer, ya con los colegas, lo que es Iberoamérica, ¿no? La cultura iberoamericana. Y una de las cosas que tenemos los iberoamericanos es de crear instituciones superfluas, ¿no? Es decir, instituciones tras instituciones, y una de las cosas inclusive que hacemos, y lo hacemos mucho aquí en el país, es que creemos que cambiarle los nombres a las instituciones ya estamos haciendo una transformación o un cambio, ¿no? Y efectivamente el Estado en Iberoamérica, se puede decir que yo no estoy en contra del achicamiento del Estado por el achicamiento del Estado, pero sí por una reforma que le permita, a lo que yo escuché, por ejemplo, a principios de octubre en Uruguay, en un encuentro con la Unión Europea y América Latina, que ese subsecretario de Hacienda y Economía de Uruguay decía una frase que nunca se me ha olvidado, y es: no un Estado ni grande ni chico, sino un Estado inteligente, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que a lo que debemos aspirar es a un Estado inteligente en el marco de esta nueva revolución tecnológica, informacional, ¿no? A todos estos cambios, inclusive con la inteligencia artificial. Es decir, ya esas instituciones que teníamos del siglo XIX, del siglo XX, ya no van a funcionar con la celeridad. No es que desaparezcan, sino que hay que hacer toda una transformación, unos cambios, pero yo quiero recuperar de lo que decía don Daniel Chamorro respecto al tema de la corrupción, al tema de la disciplina, ¿no? De los principios básicos de que él hablaba, porque además creemos que el abordaje de los problemas del desarrollo son para marcianos, ¿no? Es decir, hay, por ejemplo,
Ese programa Araucaria que hablábamos fuera de, yo que lo viví, que hablábamos fuera de cámara, con don Daniel Chamorro, que fue, lo dirigió, siendo sí, él, desde España, y que estuvo estando él precisamente en el área de cooperación de la Agencia de Cooperación Española. Bueno, pues te da la idea a ti de que con pocos recursos se resuelven problemas inclusive estructurales, ¿no? Como el tema agua, que resolvió el programa Araucaria, el tema salud, etcétera. Lo que yo no comparto es quizás él se modere, pero yo no comparto esa visión de tierra arrasada, ¿no? De esa motosierra, ¿no? Porque tampoco los problemas se resuelven de así y no se resuelven tampoco de la noche a la mañana. Yo creo que sí, que hay que cambiar y de todos los factores que hemos mencionado, yo creo que el fundamental no es que vaya a desaparecer, es de cómo disminuir radicalmente la corrupción. Porque tal como lo decía don Daniel, si hay una disciplina fiscal, ¿no? Por ejemplo, lo del consenso de Washington, del decálogo del consenso de Washington. Tú podías estar en desacuerdo con alguno de esos postulados, pero tú nunca podías estar en desacuerdo con disciplina fiscal y equilibrio presupuestario, porque es fundamental, claro, ¿no? Para la salud de la economía. Y si tú le agregas disciplina fiscal y además equilibrio presupuestario, bueno, pues tú vas a tener un país que se pueda recuperar. Y yo creo que eso es lo que Argentina no lo va a hacer solo. Él no lo va a poder hacer sin la casta, como decíamos en el programa anterior. Bueno, ha tenido que moderarse. Y negociar con la casta, porque Bullrich y Macri son de la casta, ¿no? Sí. Massa, Sergio Massa es de la casta, ¿no? Es decir, que era parte del lenguaje electoral, ¿no? Es decir, que lo importante es que las expectativas que en términos electorales con el lenguaje se crearon de un terremoto, que eso pueda ser atemperado. Y yo creo que en el discurso, que dijo luego, hizo un discurso muy sosegado, pero luego en el discurso tiró su grito de guerra de libertad carajo. No, es muy histriónico, es un personaje. Es un personaje. La verdad es que compite con Donald Trump en su histrionismo. Sí, un personaje que no se peina, dice él. Con Bolsonaro también le encantaba esos sí, shows. También son del mismo estilo. Pero indudablemente su histrionismo le ayudó a ganar por la situación en que se encontraba Argentina. Ahora bien, sabemos que América Latina está pasando por muchos cambios y que hay brotes políticos. Bueno, nada más hay que ver lo que pasó en Chile, que me gustaría también comentar sobre esta nueva constitución en algún momento, que todavía no se ha, bueno, que se votó que no, y ahora hay que hacer otra. Lo que me quiero referir es que América Latina está en un momento muy efervescente y también él tiene que cuidarse y aprovechar estos primeros días para realmente hacer los cambios pertinentes, porque se le podría trancar el juego, más con un Congreso no totalmente a favor. Sabemos que en el pasado, antes del 76, Argentina tuvo varios golpes de Estado. No es la misma época, pero los argentinos son tremendos, entonces también él se tiene que moderar. Y también sabemos que las elecciones legislativas que fueron hace 2 años fue el preludio de esta elección donde perdió el oficialismo. De manera que vamos a ver lo que pasa. Hay que darle estos días a ver cómo va a reaccionar él, qué va a pasar. Pero yo no lo había pensado, esto de esta arrasadora, dentro de un esquema donde él vaya a quitar, a tronchar la corrupción, aunque vuelvan a poner, pero también se podría ver también como debilidad, si él quita ministerios y después vuelve y los pone, a menos que no lo anuncie desde el principio, que pudiese ser para quitar toda esta gente inoperante, porque de que hay una carga laboral en el Estado enorme e inoperante, eso es así. Eso, o sea que podría ser, visto desde ese punto de vista, a mí ahora favorezco la propuesta
No sé qué pensarán ustedes. Que no es fácil, que sí, que es fácil, que hay que hacerlo. ¿Qué hay que hacer? Eso es como cuando te dicen, mire, usted tiene un cáncer en el cerebro y o se lo quita Sí, o sí, en sí, 2 sí, meses sí. está usted ya en tierra. Desde ese punto de vista, Que hay que hacerlo. pues la verdad que no lo veo mal. No sé qué posición le darán a Patricia Bullrich, que ha sido determinante para esta... El éxito. Dicen que la posición que ella tenía en el gobierno de Macri, que es el de seguridad interior. Seguridad interior. Eso es lo que se está... lo que se está... Que como comprenderéis no fue ningún gran éxito. Y No. tampoco fue un gran éxito, No. exactamente, por los niveles Argentina, de claro, de delincuencia, claro. que hay en Argentina. Entonces, claro, con la miseria y la delincuencia van siempre De la mano. Y mientras no se resuelva el tema, en mi opinión, de la miseria, de la injusticia, de las inequidades sociales y económicas, la delincuencia va a seguir. Nadie va a dejar ver a sus hijos morirse de hambre en la calle, como tú antes decías, durmiendo en la calle y tal, mientras ve a estos tipos echando en bolsas de dinero, en bolsas de basura el dinero por encima de las tapias de un convento. Sí, sí. Es que no puede ser, es que no puede Y ser. Es que antes o después lo haríamos con esa todos. afirmación, Daniel Chamorro, entonces nos tenemos que como que transportar mentalmente como a El Salvador y a Bukele, que ha logrado contener la delincuencia y de hecho el raterismo en las calles y todo esto se ha controlado. Entonces pudiera, y que de hecho fue uno de los primeros que felicitó a Milei. ¿Qué podrías decir de esto, Inocencio? Bueno, el tema de la delincuencia y del crimen organizado en la región, en América Latina y a nivel global, pero especialmente en nuestra región, bueno, pues uno de los graves problemas que tenemos inclusive de estabilidad, no solamente social, sino de estabilidad económica. Y las imposibilidades de los estados, de los gobiernos, de poder de manera plena implementar las políticas públicas, ¿no?, de desarrollo. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con el método que ha utilizado el presidente Bukele, pero el hecho es que le ha permitido tranquilizar yo conozco a El Salvador, tranquilizar a esa población, estar ya en el ranking de los países más seguros a nivel mundial. En poco tiempo. Y además en celebrar, tener la posibilidad de celebrar el último concurso de Miss Universo, lo que es un indicador de esa seguridad. Bueno, ya lo otro, yo no quiero entrar porque es discutible, pero el hecho es que la delincuencia y el crimen organizado en la región es un aspecto de carácter estructural, no coyuntural, que de alguna manera hay que abordarlo. Sí, yo ahí veo dos cosas, si me permites. Lo primero es que a corto plazo sí eso puede funcionar, esa contención, pero a largo plazo no. A largo plazo no. Entonces, si no se resuelven los problemas estructurales, sociales, que son los estructurales, estamos perdidos. Segundo, es que eso es una herencia maldita que viene de las calles de Estados Unidos. O sea, esa gente se ha formado en las calles de Estados Unidos, de los slums de Estados Unidos. Entonces, esa herencia maldita de ahí, como en México, la herencia maldita es que las armas vienen de las armerías del sur de Texas. Las armas de los delincuentes, del narco. Los mexicanos no fabrican armas de asalto, fusiles de asalto, los fabrica Europa y los fabrica Estados Unidos. Entonces, esas armas vienen de ahí. Entonces, es más fácil controlar ese tráfico de armas y dejar a esta gente desarmado que controlar el consumo. Porque además, si tú tienes un mercado de consumo, tú eres responsable también del tema. Entonces, esos temas nadie habla. Porque es que vivimos en una sociedad que es una sociedad de la información, no es una sociedad de la realidad política. Es una sociedad en que los medios conforman la realidad. O sea, no es que los medios sean el mensaje ni el masaje, no. Es que los medios conforman la realidad. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, en los temas que hablaremos en otro momento de la guerra ruso-ucraniana, pues nosotros estamos recibiendo, los que vivimos en el mundo occidental, una percepción que no se aproxima en nada a la realidad. De entrada, Rusia es invencible. ¿Por qué es invencible? Porque Rusia tiene 6 usos horarios, o esos 7, no me acuerdo. 6. Sí, claro. ¿Usted sabe lo que es eso? Eso es que tiene todos los recursos del mundo, todos los recursos del mundo. Es el más grande, y después Canadá. Tiene todos los recursos del mundo. Y entonces, Ucrania puede, con la ayuda europea, con la ayuda de la OTAN, con la ayuda de Estados Unidos, con la ayuda de quien sea, de Dios que venga a la tierra, puede contener de vez en cuando eso. Hasta que el señor Putin y compañía, que tampoco son angelitos de la caridad, pues le amanezca una mañana de mal humor.
¿Comprendes? Porque ha discutido con su señora esposa. Entonces, ese día se acabó esa broma. Y Ese es vieron el problema. maletín, no sé si eso Sí, será verdad, el maletín con sí, que hay un anda maletín. Todos los Putin países llevan el ahora. maletín, Sí, pero sí. claro. Pero será más para meter miedo, o realmente tendrá bueno. algo de cierto aquello. Putin yo creo que no necesita muchos maletines para meter miedo. No, yo eso creo es que verdad. no necesita muchos maletines para meter miedo. Eso es Solo cierto. ver la cara ya es suficiente. Eso es Pero que cierto. estamos viviendo una realidad ficticia y que una guerra ficticia, y eso Dios quiera que se acabe pronto, porque es que eso en cualquier momento se produce un Sí, desequilibrio mental de uno de los personajes que andan por medio tal, y salimos todos, de repente notamos un calor y nos convertimos en gases. La Lo bueno es verdad que eso sería una muerte muy muy buena, serio, pues no ¿eh? nos enteramos. Y, Claro que lo y es. cualquiera de esas personas tan sometidas a presiones Claro. tiene un lapsus mental. Claro, Nos vamos a la sí. pausa, volvemos de inmediato. Así. Continuamos hablando de Argentina y yo le pregunto a Daniel Chamorro, Daniel, ¿cómo ves la responsabilidad que tiene Javier Milei ante la derecha, vamos a decir, por hacerlo bien? O sea, si lo hace mal sería una catástrofe para la derecha, podríamos decir. Puede ser, lo que pasa es que la derecha clásica argentina, que ha estado siempre vinculada al peronismo, de una manera o de otra, va siempre a decir, no, este señor vino de la calle, no tenía nada que ver con nosotros, es un outsider, como fue Bolsonaro, como fue Trump. Sí, Se nos ha olvidado sí, nuestro sí. querido amigo Que comenzó con los que tantas demócratas. alegrías nos dio y tantas risas nos dio. Pues entonces iba a decir, bueno, esto no viene de mis filas, esto viene de otro sitio y lo han elegido ustedes. Siempre se saldrán por ahí. Siempre hay una forma, Sí, ¿verdad? y después, como al exportador argentino, que es la clave de todo este asunto, al gran exportador argentino, que son grandes multinacionales, muchas de ellas dominadas por multinacionales extranjeras, no argentinas, pero al gran exportador argentino, incluso al exportador medio, al que tiene solamente 8 o 10 mil hectáreas, que allí no es nada, Argentina, pero que exporta. Entonces exporta su soja, se la vende a las molineras, a las comercializadores exteriores. En cuanto empieza a recibir dólares y demás, esa es la esencia, la trama real, la tramazón de la derecha argentina, es esa gente que exporta. No es otra, no hay otra ahí, es esa. Y esa gente les va a venir muy bien. No creo que se quejen de él, porque de alguna manera él, si quiere dolarizar la economía, eliminar el Banco Central, que yo no creo que lo llegue a hacer porque no es tan fácil. No es tan fácil. A veces necesitan conocimientos técnicos, yo creo, de los que él carece. Entonces, a eso le va a venir bien. No creo que le vayan a reñir mucho. Esa es mi impresión. Inocencio, vámonos un poco a salirnos de Argentina y vámonos a las multinacionales que ha mencionado Daniel Chamorro. Después de la guerra Rusia y Ucrania, podríamos decir que ha cambiado un poco el ordenamiento, se habla de las costas cercanas, de recuperar, bueno, comenzó Trump también diciendo que recuperar lo que son las fábricas y la mano de obra de los obreros más básicos. Estas multinacionales, ¿cómo ha variado el mundo con la guerra Rusia y Ucrania? Después de una pandemia, ¿cómo hubo una escasez tremenda? No solamente de los furgones, sino también de la soya, del trigo, de todo esto que con Ucrania, el granero del mundo, quedó cerrado. ¿Cómo ha variado el mundo después de esto? Bueno, ya veníamos de una pandemia, ¿no? Que todos sabemos cuál ha sido y todavía estamos sufriendo, el mundo está sufriendo las consecuencias de esa pandemia, ¿no? Porque separó la economía a nivel mundial, separó el mundo. Y si le agregamos a eso la crisis 2007-2008, la crisis financiera global, que tú no puedes separar las crisis se conectan unas con otras. Y si entonces a esto le agrega esta crisis geopolítica mayor que tiene que ver con la guerra Rusia-Ucrania-Occidente, entonces, bueno, estamos hablando de una situación volátil a la cual se le agrega, lamentablemente, que es muy peligrosa, conjuntamente con las otras crisis, la de Israel con el enfrentamiento con Hamas en Gaza, con la destrucción que está ocurriendo en la Franja de Gaza y el impacto económico que eso está teniendo en Israel, ¿no? Entonces, si nosotros vemos todas estas crisis geopolíticas de manera conjunta, hemos olvidado lo de África, en el Sahel africano, con el golpe de Estado en Níger, ¿no? Y
bueno, y la crisis que eso le generó y le ha generado a Francia, que ya ha tenido que salir de Burkina Faso, de Níger y de Mali, e inclusive saliendo no solamente los embajadores, sino las tropas que estaban estacionadas ahí. Esa es otra crisis geopolítica que está ahí. Pero tenemos otra crisis geopolítica que quizás está ahí detenida, pero siempre los Balcanes son un polvorín, ¿no? Sí. Los Balcanes. La crisis Serbia-Kosovo. Ahora la crisis geopolítica que se agrega reciente de Azerbaiyán, con el desplazamiento de más de 100.000 armenios, ¿no? Donde tuvieron que ceder, ¿no? Y eso implica todo también un proceso, se puede decir inclusive de limpieza étnica, ¿no? De parte es decir, que tenemos una serie de crisis geopolítica que el Papa Francisco le llama una crisis mundial fragmentada, ¿no? Así es. Y esa crisis, la mayor, Rusia, Ucrania, Occidente, ha afectado, como hablábamos fuera de cámara, a Europa, ¿no? Empezando por el motor de la economía europea, que es Alemania, que en los primeros 3 meses, recuerdo, yo creo que lo mencioné en una ocasión acá, en los primeros 3 meses de esa guerra, bueno, pues ya Alemania había bajado un 3,5% en su producción industrial. Es que ¿no? Estamos hablando de 2022, o sea, fue en febrero, marzo, abril, mayo, sí. Ya había bajado un 3,5%, dicho por Robert Habeck, que era ministro de Hacienda en ese momento. Es decir, que lo que debemos desear todo es que estos conflictos terminen. Cerrar la caja de Pandora. Exactamente. Pero ¿cómo cerrarla? Porque, por ejemplo, tú has mencionado, Inocencio, cómo Alemania ha sido de Europa quizás la más afectada por la guerra ruso-ucrania. Alemania había puesto en las manos de Rusia toda la compra del gas. De hecho, se estaba terminando el segundo gasoducto Nord Stream 2. No se puso en funcionamiento. El primero tuvo, como sabemos, se sacó de funcionamiento también. ¿Fue una decisión correcta, Daniel Chamorro, para Alemania haber puesto en las manos exclusivas casi de Rusia el gas? Eso, yo no quiero enfadarme con nadie, pero eso lo empieza Angela Merkel. Angela Merkel, en contra de la opinión de Estados Unidos, que no le interesaba, y ahora ya lo ha conseguido por otras vías, se empeñó en que se construyera el Nord Stream y se construye. Estados Unidos se opuso frontalmente durante mucho tiempo. El gas es básico para industrias muy intensivas en energía, como es la industria metalmecánica. IG Metall, que es el gran sindicato alemán del metal, ya lo había advertido. Alemania, sin la industria metalmecánica, no es una gran potencia agrícola, para nada, y es una potencia química, pero también es muy intensiva en energía. Entonces, el gas ruso a precios muy buenos, ahora hay que decirlo, porque por eso también a precios muy buenos fomentaba esa industria alemana y ayudaba al resto de Europa, porque llegaba gas ruso a todas partes. A España menos, pues nosotros lo comprábamos básicamente de Argel, hasta que se decidió pelearnos con Argel y ponernos del lado de Marruecos, que esa es otra película. Ese es otro tema. Eso toca para otro día. Como decían los maestros antes, bueno, ya me voy a casa, eso toca para otro día. Entonces, ¿qué ocurre? Que después en medio el señor Scholz lo acaba de rematar, llegando a un acuerdo con los rusos y aceptando cargos en algunos de los ministros en la empresa rusa de energía. Entonces, todo eso hace que el tema viejo de la corrupción del que hablamos en Iberoamérica, en todas partes cuecen habas, pero aquí a calderadas, decimos en España. O sea, porque es que a veces nosotros olvidamos y decimos, no, la violencia, allí también. En otra medida, quizás, con una administración pública educada en respeto a la legalidad, que es un soporte y que es un freno también, pero que en todas partes hay que mirarse las manos antes de lanzar la primera piedra, ¿no?
Para terminar, en este último minuto que nos queda, ¿cuál es la situación económica de Alemania con esto del gas? ¿Cómo han podido sobrellevar esta situación? Pues comprando el gas ruso por otro sitio. Mucho más caro. Por otro, mucho más caro, claro. Y ahí los beneficiados han sido los propios rusos, porque Sí, mandan unos barcos al estrecho de Gibraltar, sí, y ahí enfrente a las costas españolas, sí, y a las costas españolas de Gibraltar, que es español también. Entonces, pues resulta que ahí estos caballeros trasvasan ya refinado y lo venden con otros precios. O sea, al final todo tiene su truco. Bueno, y estos son todos trucos de feria. ¿Sí? Se nos acabó el tiempo. Les propongo hacer un programa para que hablemos del conflicto Israel-Hamás. Quiero hablar un poquito también de la situación política en España, que caramba, la verdad es que aquello da mucha curiosidad verlo, porque todavía aquí no hemos llegado tan lejos, ¿verdad? No hemos llegado. En ver estas personas, sí, peleándose entre sí. Muchísimas gracias por estos valiosos análisis, y a ustedes, amigos televidentes, será hasta la próxima.